Bienvenidos, estamos en su programa Asuntos de Fe, un programa de entrevistas con propósito. Hoy el Señor nos permite la posibilidad de tener una gran invitada con nosotros, nuestra querida amiga Mónica Niño. Mónica, bienvenida. Gracias, Pablo. Muy bien. Para nosotros es una gran alegría tenerte aquí, Mónica. Yo sé que va a ser de mucho aliento para aquellas hermanas que nos van a ver, para aquellas familias que nos van a escuchar. Gracias, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar acá compartiendo con ustedes de lo que el Señor me ha permitido aprender de Él y pues espero que sea un buen tiempo para compartir. Mónica, sería bueno que de pronto nos contaras un poco tu vida, qué edad conociste del Señor, eres casada, soltera, bueno, para que las personas te puedan conocer un poco. Ok, claro que sí. Bueno, yo conocí al Señor cuando tenía 19 años, pero yo podría decir que aún estando muy pequeña, el Señor realmente pude después ver la providencia de Él de la manera en que nos fue acercando como familia a Él, a que lo conociéramos, porque mis papás originalmente eran ateos y fue llevándonos como en un proceso de conocerlo hasta que ya pudimos llegar a conocerlo de una manera más íntima y personal al Señor Jesucristo, y esto fue en los 19 años. Luego, cuando tenía 22 años, conocí a Oscar, quien es ahora mi esposo. Duramos un tiempo conociéndonos y después de 4 años nos comprometimos. Duramos 2 años comprometidos y durante esos 6 años que estuvimos antes de casarnos, pues fue muy bonito porque fue una manera en que el Señor nos fue llevando a los dos, acercándonos a los dos a Él, ¿sí? Y desde ese momento ha sido como un caminar en eso, en crecer cada día más, en conocer cada día más juntos, que creo que eso ha sido una cosa que es muy importante en nuestra vida y en nuestra familia, y es que vamos de la mano, vamos los dos, estamos coordinados, realmente el Señor nos ha dado unidad de espíritu, pero eso empezó desde antes inclusive de casarnos. Hace 15 años nos casamos y durante los primeros años de nuestra vida matrimonial no pudimos tener hijitos, y eso fue como un momento muy difícil de nuestra vida, porque pues aunque queríamos tener hijos, el Señor era como no, y en un momento nos permitió entender que necesitábamos aprender cosas acerca de cómo ser padres, y ese proceso duró 4 años, sí. 4 años aprendiendo, y realmente yo le doy gracias a Dios porque en ese tiempo pude entender muchas cosas que no sabía, porque ni siquiera sabía cambiar un pañal, ¿sí? Yo como que no era consciente de lo que necesitaba saber para poder ser mamá, pero el Señor permitió que aprendiéramos muchas cosas antes y ya finalmente llegó el momento en que dijo, sí, ya es el tiempo, y ese fue como un testimonio para nuestras familias, el poder decir, en 10 meses van a tener lo que están deseando en su corazón. Y no sabíamos si era que iban a ser un bebé o que íbamos a quedar esperándolo, pero sabíamos que era 10 meses. Pero 10 meses después nació. Entonces fue como realmente ver el milagro y la providencia de Él dándonos como nuestra primera hijita. Y después de ella pues vinieron 2 más. Y ahorita pues ya tenemos una familia con 3 niñas, solo niñas. El Señor nos confió el criar niñas, y pues estamos contentos con eso. Entonces es como la manera en que está compuesta nuestra familia. Qué bueno, Mónica, como tú sabes, nuestro deseo es que puedas hablarle a muchas personas que están interesadas, especialmente nuestras hermanas, sobre un poco la educación, la crianza de los hijos, porque hemos visto cómo el Señor les ha dado una gracia especial para esto. ¿Cómo tienes tu primer contacto? ¿Cómo tú te involucras un poco en lo que es la educación cristiana, Mónica? Pues yo creo que poniéndolo como en términos de llamado hacia la educación, yo lo que he podido ver en mi vida es que desde que estaba muy pequeñita el Señor me ha inquietado a mí hacia el tema de la educación, desde muy muy pequeña. Y ya cuando nos casamos con Oscar, comenzamos realmente a buscar como el tema de la educación, entender la educación con una perspectiva cristiana. Y en este proceso de búsqueda encontramos como nos fue llevando el Señor hacia entender el verdadero propósito de la educación, lo que debería ser la educación cristiana, que no puede lucir igual a como luce la educación para el resto del mundo. Y bueno, en ese camino nos fue llevando hacia entender que la educación es responsabilidad de los padres, que la educación indiscutiblemente abarca más que solamente la parte académica,
pero que nosotros como papás tenemos que garantizar todo el aprendizaje que reciban nuestros hijos. Y aunque digamos que nuestra primera intención o nuestra intención inicial no fue educar en casa, ya cuando entendimos como algunos principios y unas cosas que acerca de los fundamentos acerca de la educación, vimos dentro de lo que teníamos alrededor para poder darle educación a nuestras hijas, y el Señor nos llevó directo a educar en casa. Sí. Él nos ha ido llevando con misericordia y despacito. ¿Y cuántos años llevan ya? Pues realmente desde que nació nuestra hija mayor, hace 10 años. Sí. Porque desde el primer momento pues nosotros hemos tenido una intención hacia la educación de ella, ¿sí? Como realmente mirando lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y en el camino pues fuimos entendiendo que cuando llegó el momento de aprender más, pues era más lo que teníamos que enseñar en la casa, y a medida que ha necesitado crecer el aprendizaje de ella, pues nosotros hemos tenido que crecer en enseñarle más. Mónica, y eso que tú dices que entendiste que era la voluntad de Dios que los padres asumieran esa responsabilidad y ese compromiso cada vez más serio en la educación y crianza de tus hijas, ¿lo comprometiste de una manera, el Señor hablándote de la lectura de la palabra, la instrucción de otras personas? ¿Cómo fue eso? Bueno, nosotros con mi esposo hicimos una escuela que se llama Maestros para las Naciones, y a través de esa escuela el Señor nos empezó a mostrar que había algo más de Él que debíamos poder conocer, y era poderlo ver a Él a través de la historia, poderlo ver a Él, su providencia, que la palabra había que estudiarla de manera más profunda, que todos los principios y todos los principios de cómo vivir estaban ahí, plasmados en la palabra, para cualquier aspecto de nuestra vida diaria. Y adicionalmente todos los conocimientos de lo que nosotros tenemos, que el Señor nos ha permitido conocer, que nos ha revelado, los principios están ahí, en su palabra. Entonces, a partir como de esa escuela se nos abrió como una sed de conocer más, de entender más, de saber, de escudriñar. Y ya después de que nos dieron como ese primer pincelazo, ha sido de ahí para allá como un ejercicio con el Señor, de preguntarle, de buscar en la historia, de buscar en su palabra lo que Él ya tiene ahí para que nosotros lo conozcamos. Es muy bonito, o ha sido muy bonito para mí, como poder tener la certeza de que Dios quiere darse a conocer, ¿sí? Y Él se da a conocer. Entonces eso pues, es como chévere. Qué bueno, yo creo que es de mucho aliento para las personas que nos están escuchando, las hermanas que hasta ahora están introduciéndose en este camino que a veces parece un desierto, pero realmente tenemos un Dios poderoso, un Dios grande que tiene muchas cosas preparadas para los que le aman. Sí. Entonces vamos a hacer el primer corte. Ustedes que nos están viendo, no se vayan, ya volvemos. Mónica, yo creo que es bueno que tú nos puedas definir lo que has entendido, cuál es la visión que ustedes han adquirido acerca de la educación, cuál es el propósito genuino de la educación, especialmente en nuestros hijos, con la crianza de nuestros hijos. Bueno, nosotros lo que el Señor nos ha permitido entender y lo que hemos podido estudiar, hemos visto que realmente el propósito de la educación es poderlo conocer a Él. Todo lo que Él ha creado y todo lo que ha hecho es para darse a conocer y para revelarse. Y ese es como el enfoque que nosotros tenemos en cuanto a la educación, porque finalmente lo que nosotros tenemos que buscar es garantizar o llevar a nuestros hijos hacia la vida eterna, ¿sí? Y realmente la vida eterna es conocerlo a Él, que es el único Dios verdadero. Y eso pues lo logramos es a través de la educación. ¿Sí? Que es como lo que el Señor nos muestra en su palabra. Tú hablabas al comienzo de que la educación no es solamente el aspecto académico, sino que incluye varias áreas de la vida del joven. ¿Nos podrías explicar un poco más de eso? Claro que sí. Nosotros pues entendemos que la educación debe implicar que haya un crecimiento espiritual, que haya un crecimiento en la parte académica, también en la parte física y también en el desarrollo social de nuestras hijas. Y eso implica que nosotros continuamente estamos trabajando no únicamente poniendo nuestra mirada en la parte académica, sino realmente en lo que está pasando con ellas como personas. Estamos mirando que su corazón esté cerca a nosotros, pero principalmente cerca a Dios, que tengan amor hacia las cosas que Dios ama,
que realmente estemos desarrollando su autogobierno, que su carácter esté siendo moldeado, que su conciencia esté siendo formada, que las personas que nosotros queremos que ellas sean en el momento que se las entreguemos al Señor cuando tengan 20 años, en este proceso las estemos formando como mujeres piadosas que tengan su corazón para el Señor. Sabes que una de las cosas que a mí más me ha interesado de la educación ha sido que yo entiendo que la palabra misma habla de esto, porque tú encuentras muchos mandamientos para la mujer donde el Señor dice que la mujer se salvará engendrando hijos y criándolos en la fe, en el amor. Entonces hay una gran responsabilidad que tienen nuestras hermanas en relación a esto, y como dice Pablo también, que hay una crianza que es en el Señor, y esa crianza, como tú lo dices, incluye todos estos ingredientes y es muy importante. Ahora, Mónica, ¿ustedes hacen homeschooling? Sí. Con las 3 chicas ahora. Con las 3, Bueno, ¿tú nos podrías contar un poco cómo es tu preparación de las clases, de las materias? ¿Cómo tú usas el currículo? Como para que las personas que nos están viendo tengan una idea un poco más práctica de cómo eso que has entendido se ha llevado a la práctica en tu familia. Ok, nosotros tenemos 3 niñas, una que tiene 10 años, una que tiene 6 y una pequeñita que tiene 2 añitos. Entonces eso pues nos implica como diferentes formas, diferentes preparaciones para cada una. Lo que nosotros hacemos es que lo que nos sentamos continuamente con Oscar es a evaluar como lo que queremos que pase en la vida de nuestras niñas, y de acuerdo a eso vamos desarrollando lo que vamos a ir trabajando. Tenemos como unas metas más grandes en las que previamente hemos mirado como los dones que el Señor ha puesto en ellas, y orando y mirando pues cómo es la forma de ser cada una de ellas. Partiendo de ahí, entonces establecemos como lo que establecimos desde como antes, como lo que vamos a ir trabajando. Digamos que hacemos una vez al año una planeación general, que la hacemos juntos, como decir cuáles son las metas académicas que vamos a tener, las metas generales, no solamente las académicas, y sobre eso vamos trabajando a lo largo del año, ¿sí? Pero primero nos sentamos los dos y sabiendo cómo hacia dónde queremos llevarlas, planeamos, hacemos como esa primera planeación general para el resto del año. Eso lo hacemos como a principio de año, y luego a lo largo de los meses y del tiempo, de acuerdo a la actividad que estemos realizando, vamos también cuadrando como el desarrollo de los objetivos por nuestra actividad, por nuestra actividad, nuestra forma de trabajo. No todo el tiempo podemos estar haciendo lo mismo, ¿sí? Porque va a variar de acuerdo a lo que tengamos, a las actividades que nosotros tengamos que hacer. Entonces, eso lo tenemos en cuenta, ¿sí? De acuerdo, sí, son flexibles. Sí, somos flexibles, pero asegurándonos siempre de estar cumpliendo con los objetivos de lo que queremos estar trabajando con ellos, ¿sí? No usan currículo secular, no tienen un currículo que las gobierne. No tenemos un currículum, ni secular ni cristiano. Sí. No tenemos como tal un currículum que ya esté armado, sino que nosotros mismos vamos trabajando en lo que vamos a ir desarrollando con ellas. Entonces determinamos como las áreas de conocimiento, ya hablando como de la parte académica, las áreas de conocimiento que vamos a trabajar y las vamos desarrollando. Entonces tenemos unas que son bases que trabajamos todos los días, que son Biblia, lenguaje y matemáticas y lectura. Esas las trabajamos fijo todos los días, ¿sí? Y las otras las trabajamos en diferentes momentos a lo largo de la semana. Trabajamos historia, artes, deportes, y se me olvidó. Las trabajamos ciencias. Las trabajamos en diferentes momentos a lo largo de la semana. Sí, eso es como con las dos más grandecitas. La pequeñita, pues obviamente en este momento ya está en el proceso del desarrollo y formación de su lenguaje, entonces con ella pues el trabajo se hace un poco diferente. Pero sí vamos enfocándonos a lo que está pasando en la vida de cada una, de acuerdo a la edad que tiene. Qué bueno. Y bueno, Mónica, ¿cómo sería un día en tu casa? Bueno, digamos que un día así normal, sí, como de los normales, es tenemos una rutina que ellas la tienen como pues escrita para que sepan como cuáles son los pasos que deben hacer durante la primera parte de la mañana. No es la misma porque pues también varía de acuerdo a la edad, porque también varían las responsabilidades. Entonces se levantan a las 7 de la mañana y a partir de ahí pues tienen que cumplir con lo que es alistarse, arreglarse y también alistarse y en ayudar en la casa, como por ejemplo limpiar la mesa una, la otra recoger la loza, cada una lavar sus
sus platos y dejar todo en orden para que podamos ayudar pues a que las cosas estén en orden para que podamos empezar a trabajar. Ya a partir de las 8:30, entonces ya empezamos a sentarnos, a trabajar como en organizar para poder empezar a trabajar ya como tal el tiempo como de estudio. Con nuestra hija mayor, pues ella tiene más autonomía en el trabajo, entonces la primera parte después de lo que ya te dije, lo que sigue es como un tiempo devocional que ella lo hace solita, ¿sí? Con las otras chiquitas no tenemos ese tiempo, ellas no tienen ese tiempo independiente devocional, sino que están conmigo, ¿sí? Tenemos un tiempo conjunto en el que estamos también cantamos y adoramos al Señor, oramos juntas, oramos por necesidades que puedan tener otras familias, otras personas, oramos por las naciones, ¿sí? De acuerdo a lo que tengamos como en nuestro corazón en ese momento, y luego ya empezamos como sentarnos a estudiar. Cuando estamos estudiando, yo le dejo trabajo a la de 10 años, porque pues estamos trabajando en su autonomía académica, en que ella pueda realmente hacer como los procesos ella solita y desarrolle su responsabilidad. Con la medianita ya yo me siento y trabajo con ella, y con la pequeñita pues ella va ahí con nosotros, está más como acompañante. Siendo testigo. Sí, pero tengo que ponerle actividades, ¿sí? O sea, ella tiene que estar haciendo algo porque mientras estoy trabajando con la otra. Entonces si con ella voy a escribir, entonces vamos a agarrar hojitas y ella también va a estar sentada escribiendo y haciendo una actividad. Si vamos a sumar, entonces ella también necesita tener algo que ella tenga y esté haciendo mientras estoy. Y cada una tiene su escritorio, ¿sí? Entonces la una está sentada en su lado y le estoy poniendo las actividades de acuerdo a lo que ella necesita de motricidad fina, de color, de trazos. Yo solo le pongo a ella como sus actividades mientras estamos haciendo el otro trabajo con la más grandecita. Sí. Y luego de eso, entonces pues ya viene el tiempo, tienen un tiempo de descanso, ya tenemos el tiempo para después, bueno, otro tiempo como también de estudio después del descanso, y luego sí ya vamos a almorzar. Por la tarde leemos un rato y tenemos ya actividades de la tarde y la rutina de la tarde, que también tienen una rutina para la hora de acostarse, para hacer su proceso de alistamiento. Sí. Y normalmente Oscar participa en la educación, o él está más afuera, como es su experiencia, ¿no? Sí, él tiene un rol muy importante en lo que implica como la preparación y el estar y el escuchar lo que las niñas aprendieron, hicieron y todo, porque pues él está ahí cuando él se sienta ya con ellas, entonces es que hicimos esto, hicimos lo otro, entonces como de escucharlas y de guiarlas. En la parte académica, lo que él trabaja con ellas es como hacia la parte de la ciencia. Sí, pero entonces también es manejando los tiempos de trabajo de él, porque no tiene la disponibilidad todo el tiempo de estar, y pues entendemos que en ese sentido hay una prioridad en cuanto al trabajo, entonces ajustamos el tiempo para que él pueda estar en las actividades de lo que estamos haciendo. Pero digamos que él está presente todo el tiempo, ¿sí? Sí. O sea, como no, es como el apoyo, el que está mirando lo que estamos haciendo, escuchando, siempre está muy interesado por lo que se está haciendo con las niñas, siendo mi voz de ánimo y apoyo cuando necesito, y sobre todo de tener la visión de lo que estamos haciendo como familia. Sí. Las clases que tú les das tienen una preparación. Tú te sientas antes a preparar las clases, a planear un poco. Sí, de antemano lo que te decía, nosotros tratamos desde el principio tener como hacia dónde vamos a enfocar lo que les vamos a enseñar. Y yo lo que busco es cada semana poder preparar lo que voy a desarrollar durante la semana, ¿sí? Saco un tiempo para poderlo hacer durante el fin de semana, es tener todo el material que ellos van a necesitar. Digamos que dentro de la planeación ya sé para dónde voy, ¿sí? Sí. Pero entonces durante el fin de semana saco un tiempo para poder preparar lo que vamos a trabajar durante la semana, para que no me implique tanto tiempo de preparación durante la semana. Entonces lo hago en los fines de semana. Mónica, y bueno, en este camino que llevan con el Señor y con la familia, ¿cuáles han sido los más grandes temores que has tenido? Porque yo pienso, siempre que estamos hablando con hermanas o en algunos lugares sobre la importancia de la crianza de los hijos, siempre hay muchos temores en relación a la educación, especialmente en el hogar. ¿Cuáles eran los grandes temores que tú tuviste y que el Señor te ha ayudado, y cómo los has afrontado? Pues yo diría que quizá una de las, poniéndolo como no pronto en términos de temores, sino como una de las barreras más grandes que yo he encontrado en este proceso soy yo misma. Sí. Como las cosas que el Señor no había hecho todavía en mí
y que necesitaba poder hacer para que realmente pudiéramos ser útiles para la enseñanza de nuestros hijos. Una cosa que yo le doy gracias al Señor es que realmente hubiéramos nosotros podido hacer, tener a nuestras hijas, y esto que por las cosas que el camino que hemos andado, porque realmente si no hubiera sido así, habría tantas cosas en mí que yo ni siquiera había identificado, que no hubiera podido dejar que el Señor hiciera y trabajara en mí. Entonces, lo más difícil y quizá mi mayor temor es que realmente yo no pueda hacer lo que desde el principio ha sido eso, como que no sea capaz de hacer el trabajo. Y lo que el Señor ha sido realmente es como llevándonos paso a paso, mostrándonos cada cosa, mostrando cada área de lo que necesitaba trabajar dentro de mí misma, ¿sí? Para poderlo lograr, desarrollando paciencia, desarrollando amor, que quizás eso fue una de las cosas que me sorprendió cuando nosotros empezamos y le preguntamos al Señor como, bueno, ¿por dónde arrancamos? Y lo primero que nos llevó el Señor fue, trabajen sobre el amor. O sea, en serio, de todo lo que uno tiene que enseñar a los hijos sobre el amor. Y pues ha sido como entender eso, o sea, que la parte académica es importante, pero que no es como lo que es más importante para él. Y en ese camino y en ese proceso de enseñarles a ellos lo que es verdaderamente importante, el Señor nos ha ido enseñando a nosotros también. Entonces, creo que lo principal ha sido eso, como saber que lo que más me costaba, que tenerme que enfrentar como a mis propias debilidades para que el Señor pudiera trabajar en ellas. Luego entonces también pues está como la pregunta de si lo estoy haciendo bien, ¿sí? Como asegurarme y pensando si hay cosas que estoy dejando de hacer que deberían ser importantes. Pero en el proceso también el Señor nos ha mostrado como lo que es más importante para Él es lo que es más importante, no lo que es más importante para lo que otros puedan estar diciendo. Y por eso para nosotros ha sido fundamental hacer énfasis en quiénes son ellas, más que en la parte académica. O sea, la parte académica la trabajamos y la cumplimos, ¿sí? Pero no es nuestro eje fundamental. Y ellos saben sumar, saben leer, saben manejar matemáticas, saben sobre ciencia, sobre las áreas del conocimiento las conocen y las disfrutan, porque a través del conocimiento están conociendo a Dios. Sí, qué bueno eso que tú nos dices, porque el pasaje de Malaquías creo que dice que el Señor haría volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el de los hijos hacia sus padres. Y una de las cosas que también he visto muy precioso en algunas familias es como el Señor no solo pone el encargo de que los padres se hagan responsables de sus hijos, sino como eso vuelve el corazón de los padres hacia los hijos, ¿no? El corazón de la madre hacia los hijos. Y como eso es un trabajo no solo para los hijos, sino es para los padres. Realmente los padres que asumen esa responsabilidad son transformados en medio del proceso, así como los hijos, ¿no? Sí. Y es una gran bendición. Bueno, Mónica, tengo unas preguntas finales, pero vamos a hacer un segundo corte. Las personas que están interesados no se olviden visitar nuestro sitio web tesoroscristianos.net, donde hay muchos recursos y materiales que les pueden ayudar en el crecimiento y en el conocimiento de estos asuntos. Ya volvemos. Mónica, tú nos hablabas un poco de los temores que has tenido, pero sería bueno también que le contaras a las personas que nos están viendo el fruto. Yo recuerdo un día que yo hablaba con una joven y ella me decía, yo no sé si lo mejor es educar en casa o no educar en casa. Lo único que sé es que los niños que educan en casa son diferentes. O sea, ella veía eso. Sí. Sería bueno que tú nos pudieras contar un poco el fruto de lo que has visto en tus hijas hasta el momento. Sí, aunque mis hijas aún están pequeñas, para mí realmente es una bendición poder ver a mí, por ejemplo, a la mayor, que tiene 10 años, María Claudia. Ella es una niña que entiende, sabe obedecer, es servicial en la casa, está pendiente de las necesidades de otras personas, se asegura de hacer el bien, escucha cuando se le aconseja, cuando le explicamos una razón por qué no hacer algo, ella lo escucha con atención y lo pone en práctica. Su corazón es un corazón enseñable. Ella tiene una disposición por las cosas que son agradables para el Señor. Eso para nosotros es una bendición. Aparte pues que tiene una buena capacidad para razonar, ha desarrollado buenos hábitos de estudio. Y pues la hemos visto como dentro de lo que nosotros ponemos, una de las cosas que son importantes para nosotros es trabajar el desarrollo de sus dones.
y en ella vemos un don hacia la comunicación. Entonces hemos trabajado de diferentes maneras en que ella pueda ir desarrollando ese don, pero adicionalmente también hacia las artes. Entonces, ahorita estamos trabajando en ella algo que es el lettering, y eso para ella ha sido como una forma de expresarse en términos de comunicación, pero también de desarrollo de arte. Y ha hecho todo el ejercicio de aprender, de hacer sus prácticas, de estar dando de lo que ella está aprendiendo para que otros, dicta pequeñas clases a las niñas que también quieren aprender. Ella se siente y les explica cómo son los principios. Y lo que vemos en ella es eso, lo que hemos cultivado, aún en su corta edad, ya está empezando a dar fruto y está empezando a florecer. Y en las pequeñitas también lo vemos, también vemos como el fruto de quiénes son ellas, de la manera que guardan su corazón, de cómo aman su casa, de la música que quieren escuchar, de las palabras que salen de su boca, que son palabras para bendecir a otros, de cómo pueden reconocer cuando se equivocan y fácilmente pedir perdón y restaurar las relaciones entre ellas, aún de la pequeñita, de la que solo tiene 2 añitos, pero ella sabe pedir perdón, ya sabe pues, reconocer cuando se equivoca en algo que hace y busca también corregirlo. Entonces creo que ese es el fruto principal en lo que hemos podido ver en ellas, porque las hemos visto realmente crecer en gracia para con Dios y en sabiduría y en estatura y en gracia para los demás. Es algo que podemos ver en ellas. Qué bueno, Mónica. Hay algo que nosotros hemos sentido mucha carga y es un poco la falta de figuras femeninas en la iglesia que estén bajo el principio de la palabra, que representen el rol genuino de la mujer, porque ha sido bien distorsionada nuestra generación y aún en la misma iglesia, ¿no? Pero yo quisiera que tú pudieras hablarle a esas mujeres cómo ha sido tu experiencia como mujer, porque hoy en día las jóvenes se preparan para ser profesionales, se preparan para ser exitosas, pero ¿cómo llegar a ese punto donde tú entiendes que tu rol como mujer cristiana es ser madre, ser esposa, dedicarte a estos trabajos? Ese ha sido un proceso largo, poder entender eso ha sido un proceso largo, porque yo fui formada como una mujer, para formarme como una mujer de éxito en el mundo, Sí. ¿sí? De estudiar una carrera y de trabajar y de ser exitosa. Inicialmente, pues, cuando salí de mi colegio, inmediatamente salí para hacer una carrera universitaria porque era como el siguiente paso para dar. Luego ya me casé, iba así como en curso perfecto, Sí. entré a trabajar a una empresa, estaba trabajando y el Señor comenzó a inquietarnos, ya gracias a Dios a los dos, al tiempo a Oscar y a mí, de lo que Él quería hacer con nosotros como familia, y fue un proceso despacito en el que fue sacándonos, aún no teníamos ni siquiera hijitas, y me fue sacando a mí de trabajar tiempo completo, luego ya para dedicarme a la casa, para dedicarme a cuidar mi casa. Entonces trabajé tiempo parcial, luego de ese tiempo parcial ya trabajo por horas, ya en este momento el trabajo que hago es por horas atendiendo pacientes, porque yo tengo formación profesional en psicología y atiendo pacientes unas horas a la semana de acuerdo al tiempo que yo tengo, la disponibilidad que tengo, de acuerdo al trabajo que hago en mi casa, con las niñas, con Oscar, y el tiempo que me deja lo utilizo para atender pacientes. Y fue como un camino en el que Él nos fue sacando, ¿sí? Pero un camino saliendo lleno de paz. Y a medida que fueron haciendo las niñas, fue entendiendo que la responsabilidad que implicaba de entender verdaderamente lo que significa ser mujer. Porque pues si lo que tengo es una mujer para edificar, para criarla y para educarla, pues necesito entender realmente el diseño de Dios para ser mujer. Y en ese momento empezó como un camino para mí, de manera personal, de entender lo que dice la palabra, qué es lo que dice Dios acerca de lo que nosotros como mujeres debemos hacer, porque debo ser una mujer conforme al corazón de Dios. Y es un camino, no es algo que ya está, sino cómo lograrlo. Algo que se aprende. Y algo que se aprende, exacto, que se aprende de otras mujeres, pero que se aprende principalmente de Dios. Y esa ha sido como la búsqueda principal, como poder saber qué es lo que Él quiere y poder entender lo que significa la verdadera feminidad, lo que significa, en lo último que el Señor está trabajando fuertemente es lo que significa ser ayuda idónea, independientemente de ser esposa, sino por el simple hecho de ser mujer. Y ha sido como de edificarme en lo que significa, en eso, en la feminidad, en lo que significa ser mujer, para poder enseñar a otras mujeres, pero también para poder enseñar a mis hijas, principalmente, que ellas entiendan y puedan darle valor al hecho de que ellas son mujeres y amen el ser mujeres y lo puedan poner al servicio de
de Dios, que sea lo que Dios les dio para que ellas lo puedan usar para Él. Qué lindo, Mónica. Yo sé que eso es muy, muy iluminador en nuestros días, encontrar mujeres que encuentren ese lugar en Cristo y en el Señor. Mónica, tú nos cuentas que has ayudado, y nosotros sabemos que has ayudado colegios, familias, en este asunto de la educación, de homeschooling. ¿Cómo ha sido tu experiencia con otras familias, con otras mujeres en relación a esto? Pues lo principal ha sido como poder hacer un trabajo muy cercano, como muy personal con personas y con familias, de escucharlos, de llevarlos a que puedan realmente entender cuál es el propósito que tiene Dios, y que las decisiones que tomen sean no porque suena bonito, sino porque realmente tengan una convicción de parte de Dios y tengan una palabra que sustente esa convicción, porque lo único que garantiza que podamos seguir adelante como en este camino que es lleno de piedras y turbulento en algunas cosas, es la convicción que tengamos, la palabra que tengamos de parte del Señor, que en nuestro caso lo que nos habló el Señor es de que nosotros estábamos formando, que lo que realmente estábamos formando eran guerreras. No lo dijo con María Claudia, entonces era solo una guerrera, y que no podíamos hacer como el pueblo de Israel, que tenían únicamente herramientas de trabajo, porque los herreros estaban con los filisteos, y los filisteos se aseguraron de que ellos no tuvieran armas. Y el Señor nos dijo, ustedes no pueden darle a su hija solamente herramientas de trabajo, tienen que darle herramientas para la guerra, porque ella es una guerrera y estamos en medio de una batalla. Frente a esa palabra no hay mucho que uno pueda hacer fuera de ahí, y es la convicción que nos dio el Señor de decir, asegurémonos de que lo que le estamos dando a ellas sean las herramientas, las armas con las que ellas puedan luchar, y no solamente trabajar, que es lo que nos da, lo que encontramos en el mundo y el enfoque que tenemos en el mundo, que sean útiles para el trabajo, pero no útiles para el Señor. Entonces, para nosotros el trabajo realmente como de llevar a las familias a que tengan convicción, inclusive con los colegios, de que tomen la determinación de qué tipo de educación es la que les van a dar a los niños, con colegios cristianos, a los niños que tienen, las familias que tienen ellos ahí. Y bueno, pues hemos podido ayudar a las personas dándoles algo de instrucción, pero sobre todo lo que es para nosotros fundamental es llevarlos a la dependencia de Dios. No que dependan de nosotros, ni que dependan de un currículum, sino que realmente aprendan a depender del Señor para que el Señor los guíe y les muestre el camino que deben seguir. Porque si no tuviéramos nada, si no tuviéramos un solo libro, si no tuviéramos no tuviéramos internet, ningún tipo de recurso, pero tenemos a Dios, es lo único que necesitamos. Eso es suficiente. Y así como en la historia las personas tuvieron que aprender y tener acceso al conocimiento, pero fue únicamente aprendiendo directamente de Dios. Y creo que nosotros estamos en una época en que tenemos que poner más nuestra mirada en Dios y en la palabra. Tenemos el privilegio de tenerla en nuestra propia lengua, ¿sí? Y sacarle provecho y fruto a ese libro que es el más importante, y no preocuparnos tanto por otros libros y otras cosas, otras fuentes de conocimiento que existen. Qué bueno, Mónica. Yo podría decir aún delante de las cámaras que nosotros hemos sido como familia muy beneficiados, digamos, gracias al Señor por ustedes, por su vida, por el trabajo que han hecho. Quisiéramos terminar, Mónica, la entrevista, que tú de pronto nos recomendaras algún material que sería bueno, audiovisual, libro, para las personas que nos están viendo. Bueno, para los papás, pues la Biblia, ese ya está recomendado, ya lo dije, pero para los papás, por ejemplo, hay un libro muy bueno que se llama Supuestos y Estilos de Vida, y este es un libro que habla acerca de la verdadera entendimiento de la educación, del verdadero enfoque que debemos tener acerca de la educación. Entonces, el punto de partida realmente es que nosotros como papás entendamos que tengamos un entendimiento correcto acerca de la educación. Entonces, ese sería un libro que les recomendara, que pudieran leer, que pudieran trabajar, que aparte viene con guía de estudio, o sea que a medida que lo van leyendo, Christian Oberman. Y a medida que lo van leyendo, ahí van teniendo la guía de estudio de cómo desarrollarlo, y realmente es de mucha bendición para que puedan tener un mejor entendimiento sobre la educación. Y como algo general, y para trabajar con los niños, los hijos, independientemente de la edad, una recomendación que le haría a los padres es que traten de llevarlos a que lean biografías y que aprendan directamente de lo que Dios ha hecho en la vida de otras personas, y eso se logra a través de la lectura
de las biografías de tantas personas que Dios ha usado a lo largo de la historia y que los niños necesitan ser inspirados, realmente inspirados para poder saber que Dios los puede usar a ellos como personas. Y la fantasía no hace, los niños ahorita están llenos de fantasía a su alrededor, pero la fantasía no inspira, porque es algo que nunca vamos a poder hacer. Entonces, ese sería algo que los animaría a que pudieran trabajar con los hijos, biografías. Yo también les recomendaría, porque nosotros hicimos un evento hace poco con Mónica, con Oscar, donde se trataron muchos temas, donde Mónica estuvo hablando en varias sesiones. Entonces, para las personas que quieran ver eso sobre educación en casa, también están Tesoros Cristianos en nuestros canales de YouTube. Y bueno, Mónica, agradecerte por este tiempo. Bueno, gracias, Pablo. Yo sé que fue un poco, bueno, luchar con los temores, con las cámaras, pero muchas gracias por estar con nosotros. Ajá, con mucho gusto. Gracias por la invitación. Y a ustedes que nos han visto, bueno, recuerde buscar nuestro sitio web tesoroscristianos.net, nuestro programa Asuntos de Fe, entrevistas con propósito. Allí en la página ustedes van a encontrar mucho material acerca de educación en casa, educación cristiana, que los puede inspirar a cumplir ese rol glorioso que Dios nos encomendó de criar y educar a nuestros hijos en la fe. El Señor les bendiga y muchas gracias por acompañarnos.